De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el autismo, denominado también trastorno del espectro autista en términos clínicos, constituye un grupo de afecciones diversas relacionadas con el desarrollo del cerebro. Las personas autistas podrían presentar algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. Otras características son los patrones atípicos de actividad y comportamiento. Por ejemplo, dificultad para pasar de una actividad a otra, gran atención a los detalles y reacciones poco habituales a las sensaciones. Aproximadamente 1 de cada 100 niños es autista. Las características pueden detectarse en la primera infancia, pero a menudo el autismo no se diagnostica hasta mucho más tarde. Las capacidades y las necesidades de las personas con autismo varían y pueden evolucionar con el tiempo. Aunque algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida. La atención profesional a las personas autistas debe ir acompañada de medidas en el ámbito comunitario y social, con el fin de lograr mayor accesibilidad, inclusividad y apoyo. Y este es un programa especial de Mamá Otaku en el que contamos con la compañía y asistencia de una activista experta, rigurosa y, en fin, muy pero muy especial. Ahora sí, arrancamos con el programa. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré.羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。 Muy buenos días, tardes, noches a todas las personas que están escuchándonos. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mamá Otaku, un espacio en el que hablamos de manga anime, cómics, novelas gráficas, literatura, películas, derechos humanos y maternidad. El día de hoy vamos a abordar varios temas interconectados por un detalle que no es secreto para quienes ya llevan un tiempo siguiéndome. Soy una persona neurodivergente y mi invitada también lo es. Merecemos que se hable de esta neurodivergencia sin prejuicios, cargas negativas, capacitismo ni compasión, porque somos parte de las dinámicas sociales de las comunidades a las que pertenecemos y solo por eso merecemos las condiciones necesarias para desenvolvernos de manera confortable y desarrollar todo nuestro potencial. Sabemos que hay mucho por aprender, investigar y aún quedan enormes obstáculos por superar. Sabemos también que el espectro autista como tal se manifiesta de manera diversa en cada una de las personas, siendo que algunas tienen mayores necesidades de apoyo debido a compromisos cognitivos, por su nivel de sensibilidad ante los estímulos externos o por sus particularidades internas. Por eso, les pedimos no asumir o esperar que todos los autistas sean como mi invitada, ni tampoco pensar que ambas tenemos grandes habilidades expresivas. Sobre esto, nada más les cuento que yo estoy leyendo todo lo que les estoy diciendo ahora y me he tardado casi un mes en estudiar para la entrevista. Mi invitada, por su parte, también ha requerido las preguntas con cierta anticipación para preparar adecuadamente sus respuestas y así asegurar una conversación fluida e interesante, aunque espero también que por momentos seamos capaces de dejarlas llevar. Y no demoro más,
Doy la bienvenida a mi admirada y respetada médica neurodivergente. No voy a decir su nombre porque me ha pedido mantener el anonimato, pero sí puedo contarles que es administradora de los espacios de Soy Médica Neurodivergente en Facebook, Instagram y TikTok, donde comparte contenido sobre su experiencia personal siendo autista, divergente atencional, lo que clínicamente se conoce como TDAH, y es mamá de un niño que comparte su mismo neurotipo. Es mexicana, tiene 40 años, eres más joven que yo, está casada, es mamá homeschooler, es decir, educa a su hijo en casa, egresó de la Universidad Autónoma de Guadalajara como médico cirujano y es especialista en medicina integrada, un enfoque que abarca la prevención de las enfermedades crónico-degenerativas e infectocontagiosas de mayor prevalencia en México, como síndrome metabólico, VIH, depresión, ansiedad, adicciones, entre otras. Tiene 2 diplomados por parte de la Universidad Anáhuac, uno como educadora en diabetes y otro en tanatología. Actualmente estudia otra licenciatura del área administrativa y está por empezar otro diplomado en nutrición. Mujer, tú no paras. Menos mal que te diste un espacio para estar aquí el día de hoy. Mil gracias por eso. Muchas gracias, Ángela, a ti por permitirme este espacio y muy contenta por estar esta mañana contigo. Aparte de ser seguidora de tus espacios de divulgación científica, porque es lo que haces, divulgación científica, me llamó mucho la atención cuando comentaste hace unos meses que habías sido muy fan de la película Viven, del año 1993, sobre el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Esta película dirigida por Frank Marshall y protagonizada por Ethan Hawke como Nando Parrado y Josh Hamilton como Roberto Canessa, que además fue narrada por John Malkovich representando a otro de los sobrevivientes, Carlitos Páez, ya cuando es más adulto, ¿verdad? Me emocioné mucho cuando leí esto porque yo con 13 añitos fui al cine de mi pueblo a mirar la película 10 veces o más. Me encantó, miré mapas de la zona del accidente, wow. Sí, de esos atlas geográficos gigantes que tenían nuestros padres en las casas. Busca enciclopedias, documentales. Ahí tirada en el suelo con el atlas abierto para poder seguir la ruta de los sobrevivientes, de los que lograron llegar hasta el valle. Tardé años en dar con el libro homónimo de Pierce Paul Red, pero imagino que ahora has visto La Sociedad de la Nieve, ¿no? Del año 2023, que fue dirigida por Antonio Bayona. Yo en lo personal la encontré bastante desgarradora, pero también reivindicativa de los jóvenes que no consiguieron sobrevivir, ¿no? De hecho, el narrador es Numa Turcati, el último en fallecer, antes que Fernando y Roberto encontraran ayuda. Claro, pero ¿sabes qué? También me gustó mucho porque trata con justicia a una persona que es fundamental en el rescate de los sobrevivientes, que es el señor Sergio Catalán, el arriero chileno que les brindó estas primeras atenciones, ¿no? Que en Viven no sale, pero acá sale, y es el momento de la esperanza hecha ser humano para los chicos, ¿no? Así es. Fíjate que más que fan de la película Viven, soy fan de la historia. Me pasó curiosamente más o menos entre 13 y 15 años, que fue que conocí yo la historia a través de un documental en una revista tipo National Geographic. Seguramente era una de esas porque mi papá las compraba mes a mes. Entonces fue que conocí la historia y me volví muy fan. Ya después al tiempo vi la película, pero te soy sincera, pasa que cuando conoces tanto de un tema, luego ves la película y no te llena. Conoces tantos detalles que dices, ¿cómo es posible? Por ejemplo, en esta de Viven es como, ¿cómo es posible que no hayan incluido al arriero, a Sergio Catalán, siendo esta historia tan importante? Pero ahora que sacaron La Sociedad de la Nieve, esa sí te puedo decir que me encantó. Esa sí que le hace más justicia a la historia, porque desde que toman en cuenta a los sobrevivientes, los entrevistan también a familias de los no sobrevivientes, entonces es un enfoque muy diferente. Es como cuando intentan hablar de autismo, profesionales de la salud o familias, y no toman en cuenta a los autistas, y eso pasó precisamente en esta película. De hecho, tuvo muchas críticas por parte de los sobrevivientes desde Uruguay, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Sí, ellos en general no fueron felices con la película Viven. O sea, no les gustó, y te digo, muy diferente con La Sociedad de la Nieve, donde los toman en cuenta, donde además
todos son protagonistas. Los que no regresan a casa también fueron parte fundamental de la historia y era un dolor muy grande que tenían las familias porque no solamente habían perdido a su ser querido, sino que lo habían olvidado los medios de comunicación, los hacían a un lado. Entonces la Sociedad de la Nieve dice, no, a ver, espérenos tantito, todos fueron importantes porque todos contribuyeron de alguna manera a que este milagro sucediera y entonces esta película honra la memoria de todos ellos y eso a mí me encanta. Debo decir que a mí me ha gustado muchísimo más esta y además, bueno, han pasado tantos años y tanta documentación al respecto. Desde luego la película estadounidense es más ligera, de una historia de heroicidad, en donde se destaca el rol de dos de todos los chicos. De hecho, se les muestra desde el helicóptero, en plan, venimos aquí a rescatar, cuando en realidad los pobres estaban hechos hueso y pellejo y necesitaban todas las atenciones posibles, así como cada uno de los sobrevivientes, ¿no? Sí, es mucho más realista y por lo mismo que es más realista, es más dolorosa. Y afortunadamente esta vez ya no se ha explotado tanto el tema de la antropofagia. Que en la primera película al respecto, que fue una película mexicana, se explotó tremendamente y a mí me pareció escandaloso porque finalmente son seres humanos haciendo todo lo posible por sobrevivir. Claro, y sabes que, Ángela, que para mí lo más impresionante de esta historia no es la antropofagia. Desde luego. Hay miles de matices que son muy admirables, como por ejemplo el hecho del trabajo en equipo que hicieron. A mí eso me impresiona muchísimo más que la antropofagia. Ellos también los cuestionaron, los trataban de hacer quedar mal y un periodista una vez le pregunta a Coche, que es uno de los sobrevivientes, le dice, oye, pero tú realmente no tenías como mucha participación en el equipo, tú no te movías porque tuvo una lesión. Entonces a ti que a gusto te llevaban la comida, que a gusto te llevaban la bebida y tú ahí, ¿no? Sin hacer nada, le dice, eras como un, no recuerdo si usa la palabra como parásito o garrapata, que se alimentaba de los demás. Así le dijo el periodista y Coche le dice, pues estás muy equivocado, porque yo les brindaba, les daba a cambio a mis compañeros mi optimismo, mis chistes, porque yo soy una persona que siempre ha sido muy alegre y entonces yo era el que aportaba eso. Entonces a mí eso me movió mucho porque dije, es verdad, qué importante es el transmitir este ánimo, este entusiasmo, como una palabra. Tú sabes que una palabra te puede arruinar el día o por otro lado inyectar energía y continuar adelante, ¿no? Entonces Coche era lo que hacía. Él era muy consciente de su importancia de transmitir esto a sus compañeros y a mí eso me encantó y la manera en que lo defiende. Todos, absolutamente todos, de alguna manera contribuyeron. Muchos de los que no sobrevivieron, pues contribuyeron donándose a sí mismos como alimento, ¿no? Para que ellos pudieran continuar. Pero todos definitivamente son parte de la historia y no hay que olvidarlos. Así es, y ojalá pudiéramos extrapolar esta experiencia a todas nuestras interacciones sociales en el reconocimiento pleno de que cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Es verdad, a mí me pasa en redes sociales que digo, ay, en este océano de información, ¿qué puedo yo aportar, no? Pero dices, pues somos parte de ese inmenso océano y mi granito de arena a lo mejor le mueve a una familia, a lo mejor hace que una mujer busque conocerse más a través de mi historia. Entonces creo que todos debemos sentirnos parte importante, aunque a veces parece que no lo somos, ¿no? Solo por verme a mí, su humilde servidor se marchará de aquí. Cuando cante el gallo azul y allá me olvidará que no vea más la luz. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor.
数えきれないけれどその向こうできっとあなたに会える Parece que hemos dejado de lado el autismo, ¿no? Pero realmente lo que Médica Neurodivergente está haciendo es infodumping o infodumping. Es decir, que estamos compartiendo muchísimo. Claro, totalmente. Totalmente, o sea, estamos aquí y podríamos pasarnos horas, pero tenemos un tiempo límite. Sí. Claro. Sí, eso se llama infodumping. Sí. Y fíjate, Ángela, que ahorita que tú me estás entrevistando de un tema de mi interés, como dices, podríamos pasar mucho tiempo, pero como en mi adolescencia no había nadie interesado en mis temas, yo solita me hacía mis entrevistas. ¡Ay, qué emoción! Yo soy igual a veces. Y de repente, entonces yo se cuenta, yo me imaginaba que yo era una persona importante y me invitaban a un programa y me decían, oye, a ver, pero platícanos más sobre la vida de Pablo Picasso. ¿Cómo tú ves que era la interioridad de él, no? Y yo hablando y de repente mi mamá tocaba la puerta. Ay, Dios ¿Todo mío. bien? Y yo, sí, es que te escucho como que está, ajá, mi mamá toda preocupada. Y yo, no, mamá, es que estoy leyendo en voz alta. Ah, bueno, y a mi mamá respiraba. Yo no sabía cómo explicarle a mi mamá que hacía estas cosas porque necesitaba compartirlas y no había quien me hiciera caso en estos temas. Entonces, esto se llama infodumping. Y qué bueno que lo podamos compartir, qué bueno poder compartirlo conmigo, me siento privilegiada. Ya no estoy sola haciéndome entrevistas a mí misma. Mi hijo creo que es más intenso que yo. Yo normalmente agarro 3, 4 temas y mi hijo no, normalmente agarra uno y sí, recientemente tuvo esta pasión por los países. Y pues ahí me tienes comprándole libros de colorear, mapas, banderitas para adornar su cuarto. Y luego me hacía preguntas, ¿no? Que yo no le podía contestar. Entonces, pues ahí le enseñé, mira, vamos a investigar en Google de esta manera, bla, bla, bla. Pero sí era mi manera de decirle, hijo, en realidad tu tema no me interesa mucho. Yo no me sé las capitales más que de América, como 10. Pero aquí está este material, ¿no? Y te escucho, con gusto te escucho y te hago preguntas, pero si tú me haces preguntas a mí, no lo sé, pero lo investigamos. Ay, qué importante es tener padres que validen tus pasiones, ¿no? Desde tan chiquitos. Yo creo que es fundamental y también es válido eso, ¿no? Él ahorita está muy metido con el tema de la tecnología y pues a mi esposo y a mí nos hace preguntas y sí, me vi la necesidad de decirle, hijo, no tengo la menor idea, pero si quieres pues buscamos un maestro de computación que te pueda apoyar en esos temas o te decimos cómo investigarlos, porque la verdad es que no sabemos, pero qué padre que te guste. Qué padre que te guste. Entonces, sí, hay que validar. Yo creo que sí es muy importante. Existe una tendencia a atribuir autismo a una serie de personalidades del mundo del espectáculo, del deporte, y no pocos activistas autistas que conozco se oponen a esto, sobre todo si se trata de gente que ya falleció como Mozart, por ejemplo. Porque al no haber un diagnóstico o un autorreconocimiento, se puede caer en el error de idealizar ciertas capacidades y vincularlas al neurotipo, esperando a lo mejor que todos los autistas sean genios de la música, de las matemáticas, de la pintura, incluso de la literatura. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Crees que en verdad es problemático y qué consecuencias puede traer a las personas autistas? Yo el problema que veo con esto es que condiciona la aceptación de las personas autistas. Es decir, eres hábil, útil para la sociedad,
Entonces, sí eres valioso, ¿no? Este estereotipo de que los autistas somos genios hace que ignoren nuestras dificultades, ignoren nuestras necesidades reales y te preguntas, ¿no? O sea, entonces si no soy útil para los demás, no soy digna de respeto. No deberíamos ser aceptados y amados todos en general, todos los humanos, seamos autistas, no lo seamos. Con el hecho de ser persona, debería de ser suficiente. No tendrías que demostrar tener una habilidad sobresaliente, ¿no? Y fíjate, yo me acuerdo que mi hijo estaba muy chiquitito cuando, bueno, yo de repente compartía con algunas personas cercanas su diagnóstico, ¿no? Y me preguntaban como, sí, pero no te preocupes, todos los autistas son muy inteligentes, son genios. ¿Qué habilidad tiene tu hijo? Mi hijo en ese momento, pues, así que dijeras tenía una habilidad sobresaliente, pues no. Entonces, tú como mamá, o sea, sientes como un doble rechazo. ¿Acaso tienes que demostrar que tu hijo neurotípico tiene una habilidad sobresaliente? Si me lo preguntaran ya en otra etapa, diría, bueno, pues tiene una memoria impresionante para aprender países, capitales, los idiomas. Yo no tengo esas habilidades. Yo no tengo esa memoria. Yo con trabajos puedo recordar que fueron 72 días los que pasaron en los Andes. Y espero no equivocarme. Sí soy autista, pero no pertenezco a esta clase de autistas que generan admiración en cuanto a que aprenden números. Por ahí hay un activista, Diego Infante, que me cae súper bien. Y de repente a Diego le preguntan, ¿no? Oye, Diego, ¿qué día va a caer el 8 de mayo del 2040? Y Diego te dice, va a caer el miércoles, por ejemplo. Entonces dices, wow, es impresionante eso. Y la gente, eso le gusta, ¿no? Y quisieran que todos los autistas a lo mejor fuéramos así. No, sí tengo muchas habilidades. Alguna vez lo hacía a modo de sarcasmo, porque no sé de qué otra manera expresarlo, pero sí alguna vez escribí pues sí, tengo habilidades sobresalientes, como por ejemplo, puedo aguantarme las ganas de hacer pipí por más de 6 horas. Puedo aguantarme las ganas igual de hacer popó porque no voy a entrar a cualquier baño y puedo esperar hasta 3, 4 días si es que estoy de viaje, ¿no? Me está doliendo. Esas son habilidades con eso que me estás diciendo. No importa, yo tengo la habilidad sobresaliente de aguantarme eso. Pero claro, si yo digo eso a la gente, no le va a sorprender, ¿no? Y los voy a decepcionar. Eso hablando de autistas que tenemos necesidades de apoyo no tan grandes. Y eso también lastima mucho a las familias que tienen a su hijo de 15 años de edad, que todavía se ve la necesidad de usar pañal y que apenas pueda comunicarse con una mirada, con un sonido. Y entonces, imagínate la imprudencia de alguien bueno, pero ¿cuál es la habilidad súper sorprendente? Tú me estás diciendo que tu hijo es autista. Algo sobresaliente tiene que saber hacer, ¿no? Claro, funcionalidad que dicen. Sí, así es. Entonces sí creo que es muy dañino porque no tendríamos que demostrar que somos sobresalientes en algo para tener valor. Bueno, tal vez por mis propios intereses tengo acceso a bastantes personas autistas, ¿no? Que tienen espacios de divulgación, sobre todo jóvenes, que desde luego te ponen una perspectiva del autismo que no existía hasta hace pocos años, ¿no? Una persona hablando de manera normal, mirando la cámara con un discurso articulado, entra en conflicto con la imagen que uno tiene de las representaciones de autistas, por ejemplo, en Rain Man o en otras películas que fueron muy famosas en su momento. Y creo que también esto está generando muchas dudas, ¿no? Respecto a si de verdad estas personas son autistas, que poner en duda una identidad es sumamente intrusivo, pero la gente lo hace, claro. Sobre todo si se trata de minorías. Y bueno, una serie de conclusiones equivocadas y dañinas, ¿no? Sobre la posibilidad de que no sean realmente personas autistas o que tengan algún neurotipo, sino que sencillamente están aprovechando los espacios en redes para poder llamar la atención. Vinculándolo esto al tema de la funcionalidad, ¿no? Que hay una tendencia a pensar que si no sirves para algo, pues simplemente estás como descartado como ser humano, y eso de verdad tenemos que combatirlo a todo nivel.
¡Gabriel, alcalde! ¿Qué le sucede? ¡No despierta! Puesto a que fueron los piratas. ¿Cómo se atrevieron a hacerle algo así? Lo siento, yo fui la persona que golpeó al anciano. Espera, no tenías por qué mencionarlo frente a ellos. ¿Tú viste? Ya sé, pero tenías tus motivos para hacerlo. Oigan, ¿se puede saber por qué golpearon al alcalde, forasteros? ¡Sus actos no se justifican! ¿Quiénes son? Ellos deben ser parte de los piratas. Vinieron a buscar venganza. Si alguien dice que somos ladrones o piratas, nos acabarán. Somos piratas. Ya más centrado en los temas que manejo en Mamá Otaku, ¿no? Es el tema del headcanon autista, ¿no? Esto de yo interpreto, ¿no? Según mi punto de vista, esta persona puede ser autista o cualquier otra cosa. En el anime hay varios personajes que parecen autistas, pero en el lore de la historia no se menciona que realmente lo sean. En esta línea, una vez leí un artículo horrible, escrito por un joven neurotípico, ¿no? En el que intentaba explicar por qué Monkey D. Luffy, el protagonista de One Piece, no es autista. Y fundamentalmente decía que no lo era porque tenía habilidades sociales, empatía y miraba a los ojos. De hecho, a mí, profesionales de la salud me han dicho que como me llevo bien con algunas personas, no puedo ser autista. Aparte, ¿cómo vas a ser autista si estás casada? Y aparte, ¿cómo vas a ser autista si tienes hijos? Así es. O sea, eso no es posible. No es pues. posible. Entonces, por un lado tienes la libre interpretación de las personas, ¿no? Respecto a un personaje ficticio, que de acuerdo a algunas de sus características estereotípicas, ¿no? Como su incapacidad de mentir, no tener filtros para decir las cosas, o ser un buenazo, porque Luffy es un buenazo que no tiene filtro para decir las cosas y no puede mentir, se asume que podría ser autista, pero luego la respuesta neurotípica es que no es, porque tiene una serie de características estereotípicas que son percibidas como contrapuestas al autismo, como habilidades sociales. Entonces yo quisiera saber, por un lado, ¿no? Si el headcanon puede llegar a ser también dañino para las personas autistas, porque de todas formas depende de autopercepciones basadas en estereotipos. Y por otro lado, ¿por qué deberíamos evitar los estereotipos al valorar si una persona o un personaje es neurodivergente o no? Sí, es muy complejo, pero hablando particularmente de los personajes animados, aquí lo importante para mí es personajes diversos para que tú te puedas identificar, ¿no? Si una niña adolescente de repente ve un personaje con estas características y se empieza a comentar en redes sociales, por ejemplo, ay, a mí me parece que podría ser autista, puede ayudar a esa búsqueda, ¿no? Más que verlo como algo malo o dañino, yo creo que sí está bien la representación en cuanto a personajes animados. En cuanto a personas reales, sí lo veo como algo dañino, porque, por ejemplo, si yo digo, me parece que Bill Gates es autista, ¿no? Por esto y esto y esto. Yo realmente no podría asegurar eso porque no lo conozco en su totalidad, solo conozco lo que se ve en los medios de comunicación, uno, y dos, yo no sé si él sea autista y no quiera compartir su diagnóstico. Así es, claro. Que es válido, Claro. porque con esta sociedad tan juzgona que tenemos, muchos no quieren hablar del tema. Así Entonces, te digo, sí me parece dañino cuando son personas reales. Creo que ahí sí no deberíamos de meternos por respeto a ellos. Pero en cuanto a personajes, pues sí, ¿no? La representación de la diversidad en el anime, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención, me parece estupenda. Creo que lo que se monta el fandom ya es otra cosa y eso sí puede llegar a ser dañino, ¿no? Por lo mismo que te decía, que en la interpretación de un solo personaje tienes dos puntos de vista o más y ambos puntos de vista se defienden a nivel de prejuicios.
en lugar de dejar fluir Claro. la existencia de este ser que se parece a mí. Hace nada he visto la película Anime Supremacy, que es muy bonita, y es precisamente sobre dos creadores jóvenes de historias de animación que tienen la intención de crear historias y personajes que puedan acompañar a niños que estaban atravesando Ajá. abandono, crisis parental, violencia, aislamiento, etcétera, ¿no? Entonces, uno de ellos dice, soy feliz de poder crear historias para personas que fueron como yo, ¿no? Que sufrieron como yo. Porque le dicen, es que ahora todos son otakus. No, no, no. La afirmación de todos son otakus me parece condescendiente. O sea, siguen habiendo chicos que se consideran raros y que son no considerados personas en igualdad de condiciones en esta sociedad. Entonces, a mí me gusta crear para estos chicos, porque yo era así, uno de los directores, ¿no? La directora también tiene ese principio, pero desde otro punto de vista. A ella, una historia de animación le salvó la vida. Experiencias que muchas personas a lo mejor hemos pasado y sobre todo quienes hemos tenido algún neurotipo, hemos podido hacer clic con estos personajes diversos que se comportan o que tienen algunas características que nosotros vemos reflejadas en nuestras conductas y de algún modo te sientes comprendido, ya no estás sola. Claro, Ya, lo punto de importante, Ángela, para mí es poner el tema sobre la mesa, opinar y sacar conclusiones, ¿no? vista. Ujú. Pero sí es muy importante estos headcanons porque precisamente permite hablar de autismo, que es Sí. finalmente lo que buscamos, ¿no? Y es válido que salga alguien diciendo, no, no me parece autista por esto, y que salga otro y diga, a ver, espérame, yo creo que sí, por esto, estás equivocado, ¿no? Así. A mí me parece que es muy importante buscar diferentes medios, ¿no? Por ejemplo, yo no tuve acceso a estos animes, pero tuve un cuento muy bonito que se llama La Mariposa Blanca. Únicamente hubo una edición de 1000 ejemplares y habla de, pues, de esta mariposa blanca, siendo todas de colores, pues ella se siente diferente, busca de diferentes maneras encajar y al final de la historia termina aceptándose. A mí ese cuento me acompañó toda mi infancia y durante mi adolescencia, juventud, etcétera, me acordaba de esa mariposa y sí decía, bueno, es bueno ser diferente, no es malo porque tiene estas ventajas, ¿no? Para complementar es bueno ponerlo sobre la mesa y procurar que se genere diálogo, ¿no? Para que no Claro, quede una idea como o una opinión como única y válida, ¿no? Sino que se puedan sacar conclusiones, se pueda llegar a un consenso, se puede llegar a una comprensión de una forma diferente de ver las cosas. Si no hay diálogo, corremos el riesgo de generar o sostener estereotipos que al final provocan exclusión, discriminación y eso, pues, cuanto más podamos combatirlo desde nuestras trincheras, cada una mucho mejor. Sabemos que no eres psiquiatra ni psicóloga, pero como trabajas en el sector Ajá. salud y eres autista y tienes un hijo autista, yo confío que con toda seriedad del caso podrías compartir conmigo y con nuestros oyentes detalles que deberían tener en cuenta para considerar si ellos mismos o sus hijos e hijas necesitan pasar por un proceso integral de atención a su salud mental y probablemente también exámenes diagnósticos. En mi especialidad he hecho como vemos ansiedad, depresión. Yo roté por el neuropsiquiátrico por 2 meses. Ahí estuve asistiendo a mis clases. Y la salud mental es un tema que me apasiona. De hecho, fue por eso que yo entré a medicina pensando ser psiquiatra, pero después decidí cambiar el rumbo. Y entonces sí, me encanta este tema. En mi especialidad, de hecho, tratamos de abordar todas las enfermedades de manera integral. Esto ha tenido particular interés en diabetes, pero debería de aplicar para todos los procesos terapéuticos, ya sea lupus, ya sea VIH, todos tienen que tener una valoración integral.
Y en cuanto a neurotipos, yo sí creo muy importante también que los papás, aparte de que se les debe de educar en el tema, sí deberían también tener una evaluación, porque sabemos que TDAH y autismo tienen un gran componente genético. A veces no es evidente que el papá o mamá o cuidador principal tenga dificultades, pero sí, a mi punto de vista, deberían de tener el derecho a una evaluación, porque también se tendrían que medir los niveles de ansiedad, depresión que puedan estar teniendo, ¿no? Porque para una mamá neurodivergente puede ser muy abrumador tener que llevar a tus hijos a terapia, tener que buscar adecuaciones en las escuelas. Entonces, definitivamente deberían de tener un acompañamiento y una evaluación. Yo creo que es como un regalo. Esos papás que tuvieran una evaluación y que supieran que tienen ansiedad y se les dieran herramientas y todo, pero aparte que le dijeran, señora, ¿usted también tiene TDAH? Es un regalo, porque entonces la perspectiva cambia mucho. Esa mamá empieza a conectar con todas esas dificultades que tuvo en su infancia y que está viendo en su niño, niña, y la verdad es que sí cambia mucho. No sé tú cómo lo veas, pero creo que cuando una mamá, papá, a través de su hijo recibe el regalo del diagnóstico, es muy enriquecedor para toda la familia. Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Al tema de la importancia de saber, ¿no?, si vives con un neurotipo, deberíamos también sumar, creo yo, la reflexión del acceso a la salud mental en nuestros países, ¿no? Y además el nivel de actualización que tienen los profesionales de la salud mental, vinculándolo justamente a un tema que me gustaría que abordemos ya para el cierre, que es el paradigma de la neurodiversidad. Pese a que en los últimos años ha habido grandes esfuerzos por mejorar y garantizar el acceso a la salud mental a nivel público, subsisten prejuicios. El estigma. Sí, pero el tema es que no es tan sencillo, primero por la propia resistencia que tiene cada ser humano a aceptar que él mismo, ella misma o alguno de sus hijos o alguien a quien ama podría tener un problema psiquiátrico. Y por otro lado, el Estado, que sí pone a disposición de la población centros de salud mental comunitarios, por lo menos aquí en Perú, que son un súper avance. Pero claro, para llegar a ellos, primero tienes que ir a tu posta médica que te corresponde por tu dirección, y si en esa posta te encuentras un profesional que no está bien preparado, que no está sensibilizado, que no está actualizado, ahí se te acabó la historia, porque te puede rebotar y ya no sigues. La ruta está marcada, pero todavía me parece que falta mucho respecto a la preparación de cada profesional, pero además de los recursos que tiene cada profesional para brindar una atención de calidad, incluso en la posta médica más pequeñita de la zona rural del país. La mayor parte de los servicios profesionales en salud mental acá en Perú son privados, con precios que están por encima de los $30, teniendo en cuenta que en este país el sueldo mínimo es de aproximadamente $350, pagar $30 cada 2 semanas por una atención con un psicólogo es impensable. Sí, necesitamos recurrir a profesionales ante el primer indicio de alguna situación que nos daña o que daña a los nuestros, pero saber que probablemente nos encontramos con situaciones desagradables, pero que tenemos derecho a buscar otra opinión, siempre, y que esta otra opinión tiene que venir de una persona que me brinde un servicio público de calidad, porque no todos pueden pagar la asistencia privada. La neurodiversidad contempla a toda la humanidad. Los neurotípicos entran ahí, los autistas entramos ahí. En neurodivergencia, pues ya estamos hablando de personas que tenemos una manera diferente de procesar información, los estímulos, y ahí sí pues ya entra TDAH, autismo, TLP,
Hay controversias en ciertas cosas, por ejemplo, hay grupos donde se ha debatido mucho, ¿es la epilepsia una neurodivergencia o no? Eso nos podría llevar a un análisis muy amplio. Creo que para ver de un grupo en específico es importante voltearlos a ver qué opinan ellos, ¿no? A mí en lo personal me ha ayudado mucho a quitarme ese nombre que puede ser dañino de decir, o sea, no soy una persona trastornada. Aunque tengo diagnóstico de trastorno del espectro autista y trastorno de déficit de atención, no soy una persona trastornada, soy una persona neurodivergente. Creo que usar estas palabras nos pueden ayudar mucho, pues al empoderamiento principalmente y aprender a defender pues nuestros derechos. En este paradigma aprendemos a aceptar las diferencias, ¿no? Todos los neurodivergentes tendríamos que tener cabida en algún grupo. En lo personal lo veo como una oportunidad que en mi momento no tuve y que me gustaría ser capaz de conceder a otras chicas, a otras mujeres y de cuidar en otras infancias. El incluirnos diferentes neurotipos retroalimenta mucho cualquier comunidad. Y una comunidad diversa es una comunidad viva y sana. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Agradezco mucho a quienes nos han acompañado en todo el programa. Recuerden que pueden seguir a Mamá Otaku en Facebook, Instagram y TikTok y a Médica Neurodivergente también en Facebook, TikTok, Instagram y en Twitter, lo que ahora ya es la X. Sí, yo ahí no entro porque la gente pelea mucho. Es mi red favorita, fíjate. Es mi red favorita. No, a mí me da miedo. Es donde menos seguidores tengo, pero me encanta. Enhorabuena, yo no lo aguanto, pero bueno, ahí está. Muchas gracias, Mamá Otaku, por esta charla, fue muy amena. Nos salimos del guión, estoy muy sorprendida de que nos dejamos llevar. Me alegra mucho haberlo conseguido también. Nos vemos pronto, cuídate mucho, cuídense todos y todas, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Bye, bye.